Buena gente acá con el capítulo 19 de esta teoría. Lo trajo un toque más tarde porque me quedo dormido literalmente. Les pido que den like, que se suscriban y bueno, vamos con la teoría. ¿Qué debo hacer? Fue la primera pregunta que llegó a su mente. Detrás de él, Mifune envainó su espada, su mirada resuelta, sus dientes apretados. Yuichi luchó un poco internamente. Lo primero que pensó fue tratar de ayudarla a reprimir sus impulsos. Para tratar de protegerla de sí misma esencialmente. Hacer lo mismo que había hecho antes, pero mejor. Desafortunadamente, ahora sabía que tal cosa era imposible. No podía proteger a su hija en todo momento de todo. Un día él ya no estaría allí para ella, de alguna manera necesitaba ser capaz de valerse por sí misma. ¿Qué hago? Esta vez, la pregunta fue menos pronunciada, casi como si estuviera perdiendo su energía gradualmente. Por una fracción de segundo, me vino a la mente la idea de encarcelarla, para mantener a todos los demás a salvo de ella, del monstruo en el que se convertiría, pero rápidamente lo descartó. No, incluso si ella es así, ella sigue siendo mi hija. La amaré y la apoyaré a través de esto, tal vez es solo una fase. En ese momento, Ken casi podía adivinar los pensamientos que pasaban por su cabeza. El asesino dio otro paso adelante, su brazo se alzó y palmeó el hombro del Taimim. Sé que esto es difícil de aceptar, entiendo cómo esto sería difícil de ver, pero debes entender que esto no cambiará. Yuichi miró hacia Ken una vez más, su mirada desanimada, sus ojos bajos. El asesino ignoró las emociones que fluían del padre mientras continuaba. Los eventos de hoy prueban que ya ha ido demasiado lejos, si no hubiera sucedido, probablemente habría encontrado otra salida, tal vez un animal, tal vez un sirviente, pero es inevitable. El solo pensamiento pareció enviar un escalofrío por la espalda de Yuichi. Detrás de él, los hombros de Mifune también se hundieron. Ahora entendía completamente la situación, y, naturalmente, se culpaba a sí mismo por ello. Tal vez si le diera más guardias, si nuestras verificaciones de antecedentes fueran más exhaustivas, si realmente lograra enseñarle el manejo de la espada de antemano, enseñarle autocontrol. Por desgracia, la perfección nunca iba a ser alcanzable, habían hecho todo lo posible para protegerla. Todo en vano. Todo se arruinó por un complot a medias hecho por unos pocos secuestradores algo poderosos. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Al final, el padre no pudo evitar buscar el consejo de Ken. Era seguro decir que Ken hablaba por experiencia. Incluso Mifune se maravilló de cómo pudo diseccionar la situación y entender a Yoe con tanta precisión. Y a diferencia de ellos, él no solo estaba especulando que ella estaba encaprichada con algo, tenía pruebas. La verdadera pregunta es, ¿cuánto amas a tu hija? La voz de Ken sonaba casi reconfortante. Como si estuviera haciendo un esfuerzo por simpatizar con la difícil situación del padre. Más que cualquier otra cosa en este mundo, ella es todo lo que tengo, respondió Yuichi con seriedad. Ya no le importaba su posición, ya no le importaba que estaba hablando con un individuo sospechoso. Gracias a eso, el asesino ciego se dio cuenta de lo serio que estaba Yuichi. Bien, ella tiene una especie de red de apoyo a la que recurrir al menos. El asesino caminó por la habitación durante unos segundos, pensando un poco en sus próximas palabras, contemplando el mejor curso de acción para él. Podría cuidar de ella, no, debería hacer eso, el Daimim estaría eternamente agradecido conmigo, y yo protegería al mundo de ella, enséñale apropiadamente, dirige su sadismo apropiadamente. Tenemos que enseñarle, no sirve de nada enseñarle a controlarse en este momento de su vida, diablos, es probable que sea imposible. Traté de contenerme mucho cuando era joven, simplemente hizo que la juerga fuera mucho más brutal para mis víctimas. Probablemente ya intentó contenerse durante un año, hoy fue cuando pudo desahogarse un poco. Mifune habló esta vez, suspirando de frustración mientras se volvía a sentar, agarrándose las rodillas con una expresión grave. Ciertamente, lo más que podemos hacer es enseñarle cómo usar sus talentos en consecuencia, la tomaré bajo mi protección. La convertiré en una hoja afilada, una que no apuntará a vidas inocentes. Yuichi miró a Ken con los ojos muy abiertos. A pesar de toda la preocupación y el miedo, también podía sentir algo de alivio. ¿Tú harías eso? El Daimim estaba claramente desesperado, estar indefenso cuando se trataba de cuidar a su hija era agotador para él. Mifune abrió la boca, probablemente rechazaría por reflejo la oferta de Ken. Pero, ¿puedo afirmar que la entrenó tan bien como él? Ya lo intenté durante el año pasado, fallé constantemente.
Ni siquiera pude captar sus verdaderos deseos. Sus propias insuficiencias fueron lo que le impidió hablar. Lo haré. Ken terminó respondiendo al Daimim. Parece que tengo más trabajo en el futuro, pero técnicamente también tengo la tierra de hierro en la palma de mi mano ahora, diría que vale la pena. Punto de vista narración. ¿Algo va mal, padre? La voz de Joe resonó mientras se paraba frente a su padre dentro de su oficina. Estaba vestida con ropa nueva, se lavó toda la sangre. Ahora se veía igual que antes, como si nada hubiera pasado. Detrás del Daimim estaban Mifune y Ken, hombro con hombro, bueno, al menos cerca de eso. Mifune todavía era bastante más alta que Ken, al menos mientras la transformación de Ken aún estaba activa. Yue, tenemos que hablar sobre lo que pasó antes en el patio. La voz de Yuichi sonaba seria, su expresión le decía al pequeño Yue que la situación tampoco era cosa de risa. Hice algo mal. Fue el primer pensamiento en su mente. No era que no se diera cuenta de que sacarle los ojos a alguien estaba mal. Quería hacerlo de cualquier manera, y pensó que no se iba a meter en problemas si seguía las órdenes de Ken. ¿Padre no aprobó las órdenes de Sir Ken? ¿Entonces podría culparlo por eso? Su mente estaba funcionando a toda marcha. Lo último que quería era que su padre la mirara mal. Estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa para evitar eso. Mifune y Yuichi podían leer su mente con solo ver la mirada frenética en sus ojos. La expresión de un poco de pánico estaba actualmente grabada en su rostro. Aún así, esperaron su respuesta. Ese sí, padre, te decepcioné. Era una pregunta que podría haber tenido muchos significados, era exactamente la pregunta que los tres esperaban recibir de ella. Por un lado, podría ser que estuviera preguntando si estaba decepcionada con su desempeño durante la prueba de Ken. O lo había hecho mal, o lo había hecho demasiado bien. Después de todo, podría ser que le preocupara haber decepcionado a su padre al dejar que su sed de sangre se mostrara hasta tal punto. Dejándose llevar por el momento y soltándose con el prisionero de una manera que no corresponde a la realeza. Aquí estaba la parte crucial. Debo hacer lo que Ken me indicó aquí, él es el que tiene más experiencia al tratar con esas cosas, incluso si se siente mal. No, querida, de hecho, es todo lo contrario. ¿Fuiste más allá de lo que esperábamos? ¿Aliento de una figura paterna? Yuichi no pudo evitar cuestionarse a sí mismo internamente, ¿realmente tenía razón al alentar tal talento? ¿Dejarla crecer? Pero Ken pensó lo contrario. Es importante que haga lo que haga, sienta que puede confiar en ti. Que ella siempre tendrá a alguien a quien recurrir. Tienes que hacer esto si quieres mantener intacta tu relación con ella. Las palabras de Ken resonaron en la mente de Yuichi. Estaba claro que el asesino sabía de lo que estaba hablando. Incluso Mifune parecía estar de acuerdo, era el enfoque más diplomático de la situación después de todo, pero todavía se sentía mal. Gracias, padre. Joe chilló un poco mientras corría hacia su padre, casi saltando sobre su escritorio y aterrizando en sus brazos ahora abiertos. Los sentimientos de Yuichi se desvanecieron rápidamente cuando abrazó a su hija. El Daimim observó la reacción de Joe y su expresión se suavizó de inmediato. Una gran sonrisa se extendió por sus mejillas mientras enterraba la cabeza en su pecho, todo su rostro se iluminó cuando sus ojos parecieron recuperar la vida. Los ojos de Yuichi se abrieron como platos por un segundo, no pudo evitarlo. Incluso con todos sus mimos, no había visto a Joe tan feliz desde entonces. Desde que su madre falleció, Ken tenía razón al final, no puedo permitirme perder a mi hija. Yuichi palmeó la cabeza de su pequeña hija con una cálida sonrisa en su rostro. En ese momento, no pudo evitar sentirse agradecido por la intervención de Ken. Quién sabe qué podría haber pasado sin él aquí, ya le debía un favor, pero esto va más allá, poder ver la sonrisa de Yue, esta es una deuda que nunca podré pagar. El dúo de padre e hija se abrazaron un poco más, Ken y Mifune permanecieron inmóviles durante ese tiempo. Mifune a veces miraba al asesino. No estaba completamente de acuerdo con que a Ken también se le permitiera estar al lado del Daimim ya que técnicamente todavía era un extraño. Pero ahora que Ken iba a cuidar de Yue, era simplemente una pérdida de tiempo desconfiar de él. También fue difícil para Mifune enojarse con Ken al ver la sonrisa de Yue. Si tenía malas intenciones, ya tenía muchas posibilidades de actuar sobre ellas, incluso si tiene más motivos ocultos, ya ha demostrado ser un aliado. El samurái suspiró un poco antes de que su mirada volviera a posarse en el Daimim y Yue.
Mientras tanto, Ken contemplaba cómo se iba a realizar el entrenamiento. Propuso que Joe vendría a su complejo y viviría allí durante unos años, pero Yuichi no estaba del todo bien con no ver a su hija durante tanto tiempo, lo cual era completamente comprensible. Podríamos terminar con un horario en el que ella regrese a casa 1 o 2 veces al mes, pero estoy seguro de que no estoy perdiendo todo mi tiempo aquí. Ken negó con la cabeza antes de que sus sentidos se fijaran en la niña por un momento. Su primera muerte, ¿eh? Incluso si él hubiera sido el que técnicamente acabó con el prisionero, ella fue la que lo había matado. Ella hizo el mayor daño esencialmente. Ken no pudo evitar suspirar internamente al recordar su propia primera muerte. Era mayor que Joe cuando sucedió. No podía recordar exactamente cuánto, pero recordaba perfectamente los detalles. Su reacción tampoco fue muy diferente a la de Joe. La emoción de sacar esa primera sangre fue lo que me enganchó. Todo comenzó con un tonto borracho una noche feliz, puede que haya sido violento y haya conseguido que lo echaran de un bar, o tal vez su esposa lo echó de la casa por su forma de beber. Nada de eso importaba. Lo que importaba era que se topó con Ken, o Joseph, esa noche feliz. Ken recordó cómo había destripado al hombre con una navaja, cómo se había metido basura en la boca para evitar que gritara mientras sangraba como un cerdo. En retrospectiva, la primera muerte de Joe podría haber sido mejor. No fue tan desordenado, ni involucró a un transeúnte borracho al azar. Ken no se enorgullecía exactamente de lo que había hecho. No es que alguna vez lo haya hecho, pero fue emocionante, por decirlo menos. Esa culpa fue lo que lo llevó a apuntar más alto, a buscar personas que realmente merecían morir, al menos según sus estándares. También mató a mucha gente buena, policías, detectives e incluso a algunos buenos políticos. ¿Fue por dinero, por placer o por error? El dinero no era más que un objeto para Ken independientemente, era solo una forma de mantener su juerga por más tiempo. Se convirtió en el mejor asesino a sueldo e incluso se hizo inmensamente rico. Pero la sangre de inocentes que manchaba sus manos aún lo avergonzaba de su pasado. En cuanto a los innumerables otros, ¿a quién le importa de todos modos? No valía la pena llorar por la muerte de una serpiente en el foso de las serpientes. Era una pena cada vez que alguien que no pertenecía se caía. Ken sintió la felicidad de la niña una vez más. Estaba aún más concentrado que cuando estaba torturando a ese criminal. Me aseguraré de que no tenga que vivir con tantos arrepentimientos, haz que siempre pueda justificar sus acciones y al mismo tiempo satisfacer sus necesidades. Mientras el espadachín ciego reflexionaba sobre sus pensamientos, Yuichi finalmente decidió continuar con su discurso planeado previamente. Pequeña Yue, el daimim acarició el cabello de su hija una vez más antes de tomar su mejilla y girar su mirada para encontrarse con la suya. Lord Ken avaló tu talento, incluso quedó impresionado por él, hasta el punto en que desea ayudarte a desarrollarlo adecuadamente. ¿Aceptas su guía? Yue parecía más y más emocionada con cada frase que decía su padre. Pero antes de que pudiera aceptar, su padre continuó. Al aceptar, te irás con él, y aprenderás de él. No puedes quejarte de tu trato, tampoco recibirás un trato especial en comparación con sus otros estudiantes. Yuichi mantuvo su expresión sin cambios. Él tampoco estaba completamente de acuerdo con la idea. Era difícil para un padre dejar que su pequeña hija se alejara al final del día. Al final, Yuichi y Mifune se dieron cuenta de que Joe viviría junto a los otros jóvenes de la Hermandad Oscura. No podrían albergarla en absoluto, y tendría que acostumbrarse a una forma de vida significativamente diferente. Al final, todo dependía de ella, era su determinación de aprender y desarrollarse lo suficientemente grande como para abandonar su vida actual. Bien. Acepto. Su voz resonó con claridad, su respuesta fue exactamente lo que Ken esperaba. No había vacilación en la voz de la chica. Sus rasgos seguían siendo tan felices y emocionados como antes. De hecho, abrazó a su padre una vez más, agradecida por la oportunidad que le estaba dando. Gracias por dejarme hacer esto, padre. Joe se acurrucó contra su padre una vez más mientras hablaba. Ella también volteó y miró a Ken con una expresión casi eufórica, agradeció mentalmente al asesino que también lo había hecho todo posible. De nada, Yue, solo promete visitarme de vez en cuando, no te olvides de tu viejo. Yuichi terminó el discurso con una nota alta. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras envolvía lentamente su mano alrededor de su hija por última vez.
Los dos se quedaron así por unos minutos más, antes de que Yuichi suspirara y se suavizara lentamente. Su hija también se levantó y caminó frente a su mesa, encarando a su padre con una mirada resuelta. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Su confianza se estaba disparando, y Yuichi suspiró un poco al verla. Ahora, tienes 10 minutos para empacar tus maletas, ni un segundo más. Toma solo lo esencial, tiraré todo lo que sea innecesario. Ken fue el que respondió esta vez, dio un paso adelante y caminó hacia el escritorio de Yuichi. Los ojos de Yoe se abrieron cuando escuchó su respuesta. La niña inmediatamente comenzó a salir de la oficina de su padre a toda prisa, solo deteniéndose para hacer una reverencia a las personas que estaban dentro antes de huir. El silencio se prolongó en la habitación durante unos segundos, antes de que Yuichi suspirara y girara la cabeza hacia Ken. Por favor, cuida de mi hija, Ken, enviaré una delegación cada vez que quiera que me visite, ellos se encargarán de traerla sana y salva a mí, no tienes que preocuparte por eso. El asesino ciego simplemente asintió ante las palabras del daimim. Muy bien, me aseguraré de que no sufra ningún daño. El entrenamiento seguirá siendo duro, pero estoy seguro de que puedes soportarlo, parece que criaste a una chica fuerte. El asesino entonces comenzó a alejarse. La mirada de Yuichi siguió sus pasos mientras cerraba la puerta detrás de él. Mifune suspiró un poco cuando finalmente habló. Supongo que quieres que alguien los siga. El daimon miró a su general, aparentemente reflexionando sobre ello por un segundo antes de negar con la cabeza. No, no sirve de nada. Lord Ken sin duda se daría cuenta si lo estuvieran rastreando, y dudo que haya algo que pueda dañarla mientras está con él. El general frunció el ceño un poco al escuchar eso. Pero al final no protestó. A partir de ahora, el destino de Yoe está en manos de ese hombre, al menos no se convertirá en una noble tiránica y una asesina en serie. Y así, la reunión de Ken con el daimon terminó con una nota alta. El pago del espadachín ciego todavía estaba programado para ser enviado durante el próximo check-in de la delegación del daimon. Iba a contener una suma bastante sustancial, ya que Ken había ido más allá esta vez. Pero ninguna cantidad de dinero iba a cambiar el hecho de que Yuichi ahora estaba en deuda con Ken. Todos y cada uno de los complots que el daimon pudo haber estado tramando ahora se borraron en un instante. ¿Cuáles son las posibilidades de que Lord Ken use la puerta principal para salir esta vez? El daimon se volvió hacia su general por un segundo. Muy bajo, probablemente solo vaya a saltar las paredes con la jovencita en su espalda. Mifune suspiró al recordar el hábito del asesino de ignorar las costumbres habituales. Por favor, asegúrate de informarle al samurái que Yoe se va con él, no necesitamos que ocurra ningún malentendido ahora. Naturalmente. Mifune también salió de la habitación después de eso, para informar a sus tropas del desarrollo. Y finalmente, el daimon se quedó solo con sus pensamientos. Punto de vista Yoe. Lord Ken realmente solo puede ser descrito como un maestro estricto. Solo ha pasado un día desde que salimos de la capital. Un día desde que dejé los confines seguros del palacio de mi padre, y ya estoy teniendo que luchar para conseguir mi propia comida en la naturaleza. Lord Ken aún me dio el conocimiento apropiado, me dijo cómo se comportaban algunos animales, cómo arrinconarlos con éxito, dónde están sus puntos más vitales, era un conocimiento básico, del tipo que ya estoy acostumbrado a abarrotar. Me di cuenta de que Lord Ken apreciaba la rapidez con la que aprendí lo que me enseñó. Incluso si él no me elogió abiertamente, todavía podía sentirlo. Así que ahora tenía algunos de los conceptos básicos, al menos lo mínimo para sobrevivir en la naturaleza. Pero claramente todavía me falta práctica. El entrenamiento de Lord Mifune me preparó para el combate, pero siempre peleaba en un campo de entrenamiento parejo y prístino. Pelear en un bosque ofrece sus propios obstáculos. Pero estoy dispuesto a apretar los dientes y superarlo todo si eso significa obtener más oportunidades para aprender su arte. El arte de matar. No puedo evitar pensar en ello como una forma de expresión. Especialmente después de hacerlo yo mismo, todavía estoy un poco decepcionado de no haber podido acabar con ese prisionero, pero ciertamente tendré la oportunidad siguiendo a Lord Ken. Por ahora, todavía me conformaré con cazar conejos. Desollarlos es bastante divertido, aunque al principio dudaba un poco. Lord Ken dijo que me ayuda con mi precisión y destreza, que sin duda necesitaré mucho en el futuro. La carne de conejo es realmente deliciosa. Tal vez sabía mejor por qué lo atrapé y lo hice con mis propias manos.
De todos modos, me alegro de haber recibido esta oportunidad, y solo tengo un hombre a quien agradecer por eso. Dicho hombre actualmente está sentado en una rama resistente, aparentemente mirando hacia mi pequeño campamento improvisado mientras descansa. No puedo decir si en realidad está durmiendo o no, pero todavía tengo que verlo cansado, es difícil saberlo ya que ni siquiera he visto su rostro todavía. Seguro que lo veré pronto. Apenas puedo esperar, alguien que puede producir un arte tan hermoso seguramente se verá guapo. Aunque, no sé, ¿eso encajaría con el arte que practica? ¿Esta forma de arte es ciertamente lo que mi profesor de caligrafía llamaría grotesco? Lo que sea, él es el maestro, yo soy el estudiante. Sus apariencias no importan de ninguna manera, ¿sí? La próxima lección de Lord Ken es lo más importante. Especialmente a mí. Trampas de alambre y cómo instalarlas de manera eficiente. Desde ese incidente, he tenido esta fascinación por los cables, la forma en que se pueden usar para manipular la carne es para ensartar cuerpos. Fue simplemente increíble. Pero nunca pude intentar nada con ellos, era demasiado tímido para pedírselos a mi padre, tenía miedo de que a él no le gustara mi fijación con ellos también. Mirando hacia atrás, creo que podría haberle preguntado, claramente se preocupa por mí sin importar lo que haga, es el mejor padre que podría haber pedido. Ahora, desafortunadamente para mí, Lord Ken solo me está enseñando los conceptos básicos con respecto a eso también. Insistí en aprender más, pero sus palabras exactas fueron: nunca pidas más, querido estudiante, especialmente cuando ni siquiera estás cerca de dominar los conceptos básicos. Mi naturaleza rebelde me llevó a hacer un puchero por eso, y Lord Ken decidió dejar muy clara mi falta de conocimiento. Una pequeña demostración era todo lo que necesitaba. Me mostró cómo una trampa de alambre básica era más que suficiente para atrapar a una persona y dejarla indefensa, y esa persona era yo. Estaba enredado y colgado boca abajo antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Afortunadamente, estaba usando ropa de entrenamiento adecuada, no una falda, eso habría sido vergonzoso, pero dudo mucho que Lord Ken se hubiera conmovido demasiado al ver mis bragas. A pesar de que ya estoy en edad de casarme, Lord Ken todavía me trata como a un niño completo, me gusta. Simplemente demuestra lo lejos que está de mí. Ya sea en su dominio del arte, o en su madurez, está muy por encima de mí, pero, me pondré al día. Solo puedo soñar con el día en que finalmente logre que me reconozca. Pero eso va a llevar mucho tiempo y dedicación, afortunadamente, soy joven, así que tengo tiempo. Y no soy nada sino dedicado. Nuestro viaje duró unos días más después del incidente de Wire Trap. Durante esos días, Lord Ken continuó enseñándome más y más acerca de la supervivencia e incluso del moldeo de chakras. Incluso me dio el manual de los 3 ninjutsu básicos que usan los shinobi. Aparentemente, a pesar de no ser un shinobi real, Lord Ken también usa shinobi arts e incluso afirma que a veces pueden ser cruciales para la supervivencia. Afortunadamente, pude impresionarlo un poco con mi control de chakra, entrené diligentemente con Lord Mifune, todavía no puedo imbuir un objeto con chakra. Mi control externo es casi inexistente, pero puedo hacer los ejercicios básicos de entrenamiento para el control de los chakras. Incluso puedo pegarme al tronco de un árbol durante unos segundos. Pero mi falta de control externo no parecía importarle a Lord Ken, estaba lo suficientemente impresionado de que yo pudiera controlar el chakra dentro de mi cuerpo. Esto hace las cosas mucho más fáciles, pero el control externo de chakra será una necesidad para las artes shinobi apropiadas, así como otras técnicas que te estaré enseñando. Así que me puse manos a la obra. Moldeando chakra con signos de manos y haciendo varios ejercicios que estaban en el libro que Lord Ken me regaló. Y antes de darme cuenta, llegamos a una fortaleza bastante grande en medio de una cadena montañosa, grandes muros de madera rodeaban 2 docenas de edificios de diferentes tamaños. Ya llegamos, Lord Ken me dio unas palmaditas en la cabeza y siguió caminando, las puertas estaban custodiadas por hombres enmascarados, que ni siquiera nos miraban cuando pasábamos. Son casi como estatuas, parecen estar protegiendo el pueblo, también puedo verlos publicados en Watchtowers. Por sus movimientos robóticos y posturas entrenadas, ya puedo decir: este lugar va a ser muy divertido. Punto de vista narración. Ken había conocido a muchas personas en sus 2 vidas. Había conocido hipócritas, manipuladores, sádicos y masoquistas. Había bailado con los clínicamente dementes y se había enredado con las mentes más depravadas.
Entonces, con su experiencia ilimitada, pudo señalar con una precisión abrumadora que la niña que había traído a su aldea era jodidamente loco. El monstruo ciego no estaba por encima de maldecir cuando la situación lo requería, y la niña ya había demostrado su valía en ese patio, actuando como una tímida colegiala confesando su amor mientras lentamente le sacaba los ojos a un hombre. Pero cuanto más tiempo pasaba Ken con ella, peor se ponía. Es casi como si fuera una mezcla de las peores peculiaridades posibles que una persona esquizofrénica está predispuesta a tener. Era una sádica con una imaginación hiperactiva. A veces incluso tenía problemas con sus pensamientos, quedando atrapada en su pequeña mente y extrañando a su presa mientras cazaba. También era, hasta cierto punto, masoquista. Lo último que Ken había esperado cuando la colgó en una trampa fue que ella realmente estuviera emocionada. Y no era solo la emoción de un estudiante al ver las posibilidades de lo que podía hacer, era casi como si sintiera un placer casi sexual al sentir las cuerdas casi cortadas en su piel. Además de eso, también era violenta, sanguinaria. Y sus prioridades estaban extremadamente sesgadas. Ken no estaba seguro de cómo reaccionar cuando sintió que ella mostraba más vacilación mientras desollaba un conejo que cuando torturaba a un hombre. Mejor no pensar en eso, le enseñaré todo lo que pueda, pero ella estará sola la mayor parte del tiempo, estaré allí para guiarla en caso de que sea necesario. Ken le permitió vivir en su mansión, en una de las habitaciones vacías. Pero también tendría que dormir al aire libre 4 veces por semana para acostumbrarse a dormir en árboles y rocas. Parecía aceptar cualquier entrenamiento que Ken tuviera en mente, sin tener ninguna queja, independientemente de dónde durmiera. Ken fue a su oficina después de dejar que la niña se instalara en sus nuevos aposentos. Saburo y Toso junto al Uzumaki Prodigy, ya lo estaban esperando allí. Líder, es bueno tenerte de vuelta. El First Blade dio un paso adelante y se arrodilló frente a Ken, inclinando también la cabeza. Saburo, de Second Blade, siguió sus pasos y también saludó a Ken de manera similar. Kazue solo asintió hacia Ken, con las manos cruzadas. Se levantó de su silla en señal de respeto. Parece que has traído un equipaje bastante inesperado, murmuró Saburo después de su saludo, levantando la cabeza y mirando directamente a Ken. Equipaje, de hecho, ella es la hija del Daimim. Ella estará bajo nuestro cuidado a partir de ahora y aprenderá de nosotros. Las palabras de Ken fueron como una bomba. Cayeron sobre la cabeza de todos en la habitación. Kazue miró especialmente al asesino ciego con los ojos muy abiertos. ¿Qué Daimim en su sano juicio permitiría que su hija fuera entrenada por un grupo de cazarrecompensas? Además del problema del rango y la dignidad real, siempre estaba el problema de la seguridad. ¿De verdad confiaba tanto en Ken el Daimim de la Tierra de Hierro? ¿O tal vez simplemente no le importaba su hija? Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas. Para resumir, la pequeña Yoe insistió en que yo fuera su maestro después de encontrarme una vez en el pasado, y después de que demostró ser más que una niña mimada, acepté entrenarla. ¿Se podría decir que su padre me debe mucho ahora? Ken decidió no entrar en detalles sobre cómo la chica se había probado a sí misma, o sobre cómo el Daimim había pensado que Yoe estaba enamorado de él al principio. Las personas en la sala tampoco hicieron más preguntas. Ken ya había saciado la mayor parte de su curiosidad. Bueno, llegaste justo a tiempo. ¿Sir Kazue va a comenzar sus enseñanzas hoy? Ken volvió la cabeza hacia Saburo, quien se dio cuenta de eso y siguió hablando. Terminamos acordando posponerlos momentáneamente, al menos hasta que regresaras. Somos muy conscientes de que también deseas aprender Fuinjutsu. El Strawman continuó hablando con una sonrisa en su rostro cubierto por la máscara. Te lo agradezco. Ken volvió la cabeza hacia Kazue y asintió. Después de eso, Kazue fue y se preparó para comenzar sus lecciones, mientras Ken escuchaba los informes de Toso sobre el estado de la hermandad y el progreso de los niños, entre otras cosas. Bien, las cosas están progresando constantemente, tal como lo había previsto. Los niños están superando mis expectativas, su determinación y diligencia son nada sino encomiables. No hace falta decir que Ken estaba extremadamente complacido con lo que estaba escuchando. Muchos de los niños ya estaban mostrando cierta apariencia de dominio sobre la técnica original de Ken, control de presencia. Actualmente, solo los mayores de 10 años pueden comenzar a entrenarlo. Y la mayoría de ellos estaban progresando muy bien. Es solo cuestión de tiempo antes de que se vuelvan lo suficientemente hábiles como para permitirles participar en misiones.
Ken suspiró un poco al pensar en eso. Solo quería que los reclutas que tenían 13 años o más fueran a las misiones. Y prácticamente todos seguirían bajo supervisión hasta que cumplieran al menos 16 años. Actualmente, solo alrededor de 13 niños cumplen con los criterios. Pero Ken sintió que era más seguro hacer que entrenaran un poco más antes de enviarlos, todavía creía que 13 era bastante joven al final del día. Pero a los 13, se convertirían esencialmente en cazarrecompensas de tiempo parcial. Solo persigue las recompensas más débiles junto con los escuadrones de clones de Saburo. Sus tareas consistirían principalmente en ver acción en el campo y posiblemente luchar contra los oponentes que Saburo o Tosu eligieron para ellos. En esencia, solo iban a estar en un programa de pasantías, preparándolos para sus trabajos a los 16 años. Pero esos seguían siendo planes para el futuro, el presente era bastante interesante. Mientras Kazue se preparaba para sus lecciones, Akira todavía estaba en el fondo del mar, buscando cuerpos mientras intentaba silbar bajo el agua. Era un trabajo aburrido para el cazarrecompensas inmortal. Tenía un pequeño bote flotando al azar arriba, a veces salía a la superficie y comía allí, pero pasaba la mayor parte del tiempo bajo el agua. No necesitaba respirar para no morir, pero ahogarse dolía un poco. Afortunadamente, los receptores del dolor de Akira estaban bastante adormecidos, por lo que en su mayoría sentía que le estaban picando un poco los pulmones. Odio este trabajo. Akira no pudo evitar suspirar bajo el agua, el trabajo no estuvo mal porque fue algo doloroso, pero fue muy aburrido. Pero una cosa era segura. Este lugar es una jodida mina de oro, entiendo por qué el líder se obstinó en saquearlo. Y así, el trabajo de Akira continuó, iba a llevar un tiempo más, pero Tearblade sintió que valía la pena. Mientras luchaba por encontrar más cosas, Kazue ya estaba saludando a sus alumnos. La clase comenzó con fuerza, Ken también estaba presente, se sentó y estaba listo para escuchar. Desafortunadamente, no era un gran aprendiz visual, pero escuchar también era agradable. También podía imaginar las cosas que Kazue estaba dibujando o escribiendo en la pizarra. Solo tenía que prestar atención a los trazos y movimientos de la muñeca de Uzumaki. En algún momento, decidió simplemente abrir una ventana, permitiendo que entre algo de aire y dándole una mejor visión de lo que había en el tablero. Podía sentir el viento doblarse alrededor de la pizarra manchada de tiza, y las formas se volvieron más vívidas en su mente gracias a eso. Fuinjutsu, qué arte tan fascinante. Punto de vista narración. Hola padre. Espero que esta carta te encuentre bien y saludable, perdón por no poder venir a visitarte, no quería interrumpir mi entrenamiento todavía. Los meses que siguieron a mi llegada al recinto de la Hermandad Oscura han sido asombrosos. Sir Ken es sin duda un gran maestro y, sobre todo, una persona muy creativa. Su régimen de entrenamiento es a la vez agotador y convincente. No se parece en nada al aburrido balanceo de espada que el abuelo Mifune me hizo hacer. PD. Por favor, no le digas que dije eso. He aprendido exactamente lo que quería. Es realmente refrescante cuánto hay que aprender. Aparentemente, el arte de Sir Ken es mucho más complejo de lo que pensé inicialmente, hay muchas técnicas extrañas en las que ni siquiera pensé. También me ha estado enseñando algo de ninjutsu básico, que he dominado. Aparentemente, tengo el chakra de la naturaleza del viento y el fuego. El maestro tiene viento y relámpagos, pero aparentemente también ha dominado bastantes técnicas de lanzamiento de fuego. Estaba muy emocionada de aprender eso, por eso también te lo digo. Para que puedas estar emocionado conmigo. Ya he aprendido mucho sobre el asesinato, incluso he tenido algunas oportunidades de experimentar en combate. Es sobre todo pelear con algún clon extraño. Pero es realmente como un humano. Las técnicas de Shinobi son realmente extrañas, me tomó 6 meses completos, todo el tiempo que he estado entrenando aquí, para acabar con uno. Ya he ganado algo de competencia en el control de cables con mi chakra. También he mejorado mucho en el lanzamiento de armas. Bueno, eso es la mayor parte de mi progreso. Sin embargo, aparentemente es bastante bueno. Sir Ken dijo que ya soy comparable a un chunin de otras tierras, lo que aparentemente es lo suficientemente decente como para justificar algunas palmaditas en la cabeza. También he hecho muchos amigos por estos lares. Hay muchos niños de mi edad aquí, el estatus familiar y otros rangos no les importan en absoluto, es como si fuéramos una gran familia.
Todos estamos aprendiendo esencialmente las mismas cosas, aparentemente, ni siquiera estoy cerca de ser el más fuerte aquí tampoco. Hay una especie de clasificación. Somos alrededor de 80, de diferentes edades y aparentemente estoy en el puesto 26. Sin embargo, eso es bastante bueno, el maestro dijo que en realidad es muy bueno ya que todos han estado entrenando durante más tiempo que yo. Los que están dentro del top 20 ya están saliendo en misiones supervisadas. Bueno, no pueden hacer mucho por lo que escuché, pero aún así pueden ver y aprender. Los que están en el top 5 también pueden participar en peleas. Ya han matado gente por lo que he oído. Eso me puso un poco celoso, pero estoy seguro de que también tendré la oportunidad cuando me consideren listo. Por cierto, todos los niños en el top 10 son mayores que yo. Y el número 1, llamado Tatsukio, aparentemente, ya es lo suficientemente fuerte como para defenderse contra un Jonin especial. Así que también es bastante talentoso. Aparentemente ya ha matado a mucha gente. Incluso se ofreció como voluntario para ir a las misiones primero en realidad. Lo más raro de él, le falta una pierna entera. Aparentemente, el maestro trabajó junto con él para desarrollar algún tipo de técnica de movimiento, por lo que se mueve muy rápido, en realidad apenas puedo reaccionar ante él. Por cierto, realizamos algunos buenos torneos internos para decidir la clasificación. Sin embargo, todo está supervisado, y las lesiones siempre las maneja uno de los tipos mayores de aquí. Aparentemente es parte de los Híblades. Estaba tan emocionada de conocerlo. También fue relativamente amable, aunque se sintió un poco fuera de lugar, ciertamente no tan amable como mi maestro. De todos modos, ya he hablado, escrito. De tus oídos, ojos. Así que volveré a entrenar ahora. Te prometo que te visitaré este mes. Yo también quiero verte después de todo. Te extraño. Con amor, Joe Shoxoxoxoxo. El Daimon suspiró un poco mientras terminaba de leer la carta que le había enviado su hija. A pesar de aceptar visitas regulares, Joe se había negado con vehemencia a acompañar a la delegación cada vez que aparecían, estaba demasiado absorta en su entrenamiento. La delegación tampoco pudo obligarla a venir, también estaban demasiado asustados para hacerlo ya que estaban esencialmente rodeados de asesinos enmascarados sin rostro que observaban cada uno de sus pasos. Mifune se secó una lágrima de la mejilla mientras se hacía a un lado. Pensar que crecería tan rápido, el viejo general se sintió un poco extraño. Aunque sabía que Joe tenía talento, no esperaba que mostrara tanto progreso con Ken. Solo demuestra que ella no era exactamente tan apasionada cuando la estaba entrenando. Aunque el anciano estaba decepcionado, todavía se sentía orgulloso de que la niña que había visto crecer estaba siguiendo sus sueños, y con mucho éxito. Ser un chunin regular no significaba mucho en el gran alcance de las cosas. Pero había que tener en cuenta que solo había estado entrenando durante unos 6 meses. Aún así, pensar que la competencia es tan feroz entre los jóvenes de la Hermandad Oscura, realmente, un lugar rebosante de talento, ¿eh? Los dos líderes de la Tierra de Hierro continuaron reflexionando sobre la carta de Joe por un tiempo después de eso. Para ellos, seguro que parecía que los niños allí tenían talento. Pero solo los niños sabían la cantidad de trabajo duro y dedicación que pusieron para llegar a donde estaban. Para ellos, el descanso era una pérdida de tiempo, y el entrenamiento ya lo llevaba en la sangre. Ya ni siquiera les importaba el tiempo libre, a pesar de que se les asignaba durante el día, seguían entrenando. Comer era la única vez que se tomaban un descanso. Eso o cuando sus músculos ya no podían seguir. No se les impuso disciplina, pero se habían disciplinado a sí mismos para pasar por todas las dificultades necesarias para volverse más fuertes, para nunca más tener que preocuparse por perder algo querido para ellos. Y sus esfuerzos sin duda fueron recompensados. El padre, su querido líder, el hombre que les había dado la oportunidad de cambiar sus vidas, empezó a entrenarlos personalmente. Empezó a prestarles más y más atención, hasta el punto en que tomó descansos de su propio entrenamiento para ayudar a Tatsukio, el que estaba más desfavorecido entre ellos, a crear una técnica especial. Y vaya si fue especial, fue extremadamente difícil de lograr, pero valió la pena. Una técnica que combinaba un jutsu básico de liberación de viento, Gale Palm y la técnica de parpadeo corporal, que era principalmente una técnica de movimiento utilizada fuera del combate para viajar. La técnica creada por estos dos se tituló Air Flicker, por Ken, o Flash Step por Tatsukio.
El usuario esencialmente vitalizó su cuerpo usando la técnica Body Flicker, aumentando su velocidad a grados repugnantes. Luego, el usuario saltaría hacia el cielo, tan alto como pudiera. Ahora, la parte importante de la técnica era que el usuario necesitaba poder moldear Wind Nature Chakra con sus pies para realizar la técnica Gale Palm. Esto solo era posible para aquellos con afinidad con Wind Chakra, así como para aquellos que ya habían dominado completamente Gale Palm normalmente. Era un jutsu de liberación de viento muy básico, normalmente solo podía tener el poder de derribar a un adulto desde unos pocos metros. Y eso fue más que suficiente para que el usuario realizara el paso Flash. Gale Palm formó lo que era esencialmente una plataforma de vendaval que permitía al usuario parpadear en el aire al instante. Requería mucha concentración y dominio, pero Tatsukio se había esforzado mucho durante más de 5 meses, y ya podía usarlo en combate, con gran efecto en eso. Para otros, parecía borroso, brillando por todas partes y golpeando al enemigo desde ángulos imposibles mientras literalmente volaba. El mismo Ken estaba satisfecho con la técnica y decidió agregarla a su arsenal. Después de todo, era una muy buena manera de tomar por sorpresa a un enemigo. Ver a Tatsukio beneficiarse tanto de las enseñanzas de Ken hizo que los niños entrenaran aún más. Gracias al arduo trabajo de Akira, ahora tenían una gran biblioteca de jutsu para aprender, y todos comenzaron a hacer todo lo posible para dominar nuevas técnicas también. Sin embargo, el botín de Akira no solo estaba limitado por las técnicas. Desafortunadamente, el dinero no era mucho, los shinobi saqueados se fueron a la guerra después de todo, y no trajeron mucho de su riqueza personal con ellos. Pero la comida definitivamente era buena para sus recursos. Todo estaba sellado de forma segura, por lo que no iban a estropearse pronto. La tercera hoja también había encontrado bastantes objetos arrojadizos y armas, espadas de diferentes calidades y bastantes hojas hechas de chakra metal. Gracias a ellos, la Hermandad Oscura ahora tuvo que invertir en la construcción de un arsenal completo, uno grande además, afortunadamente, no estaban cortos de dinero. El Daimim había cumplido su promesa, y su pago por Ken fue ciertamente generoso, para decirlo sin rodeos, fue suficiente para expandir 10 veces el complejo de la Hermandad Oscura. Les permitió invertir también en algunos muros más fuertes, fuertes muros de piedra y torres de vigilancia. Aunque aún no estaban terminados, después de todo, fue una construcción larga. De todos modos, la vida continuó en el compuesto, los equipos de construcción no podían ingresar, a menos que estuvieran construyendo algo adentro, en su lugar, habían instalado tiendas de campaña afuera. Las lecciones de Fuinjutsu de Kazue también iban bien. Akira estaba un poco decepcionado de que hubieran comenzado sin él, pero al final resultó no estar demasiado interesado en el Fuinjutsu. Bueno, todavía aprendió algunos de ellos, especialmente los que eran cruciales para la defensa de la Hermandad Oscura. Ken ya había preparado bastantes sistemas de contingencia. Solo alrededor de 20 niños tenían conocimiento de Fuinjutsu ahora, todavía era básico, pero era suficiente por ahora. Saburo pudo progresar mucho, entrenar junto a sus clones sin duda ayudó. Toso fue sorprendentemente incluso mejor. Aparentemente tenía bastante talento en Fuinjutsu, hasta el punto en que ya dominaba bastantes técnicas de sellado, aunque ninguna de ellas era demasiado compleja. Ken, sin embargo, había mostrado el mayor progreso. Sus sentidos le permitieron sentir exactamente cómo fluía el chakra en algo, su control perfeccionado le permitió formar sellos con extrema facilidad. Fue un poco difícil escribirlos al principio, pero la práctica siempre hacía la perfección. Estaba trabajando duro, su objetivo también era muy claro. Domina el sello carmesí y el sello de drenaje de chakras. El sello de drenaje de chakra era en realidad un requisito para todos los Blades. De hecho, era vital para los planes de Ken. De hecho, Ken ya había dominado el sello de drenaje. Fue el más fácil de los dos. Había ganado algo de competencia en Crimson Seal, pero solo podía hacerlo alrededor del 60% del tiempo, lo que ciertamente no era óptimo en combate, pero al menos lo estaba logrando. Desafortunadamente, mientras la Hermandad Oscura y la Tierra de Hierro trabajaban duro para seguir desarrollándose, las otras naciones no eran tan amistosas. La tercera guerra Shinobi había comenzado con fuerza, con los poderes que no habían participado en la guerra e inmediatamente aprovechándose de los que habían sufrido grandes pérdidas en ella.
Los pueblos de Rocky Waterfall fueron los que comenzaron la guerra, de hecho, habían llevado a cabo una serie de ataques planificados en los pueblos que se habían debilitado más. Ciertamente era tortuoso, los antiguos aliados se atacaban entre sí para obtener ganancias, pero esa era exactamente la forma en que funcionaba su mundo. Los que fueron atacados ya lo estaban esperando de todos modos. Muchas de las tierras más pequeñas ya se habían unido, preparándose para lo peor en el segundo en que la incursión en el Uzumaki resultó ser un fracaso masivo. La situación se convirtió en una guerra total cuando los otros grandes pueblos también se involucraron. La Nupe se unió a la Roca y la Cascada, formando una alianza improvisada. La Hoja también se involucró, junto con la Niebla y la Arena, que en su mayoría trabajaron individualmente, esforzándose por obtener la mayor cantidad de beneficios. Sorprendentemente, los Uzumaki ahora también estaban involucrados. Se unieron a la guerra de inmediato y fueron tras los poderes que los habían amenazado antes, aliándose con la Hoja y atacando a la alianza Roca-Nube-Cascada. La situación seguía en curso, por lo que no había muchas noticias sobre el éxito que tenían. Independientemente, Ken solo podía burlarse de la forma en que las cosas se habían intensificado. Había esperado que la paz durara mucho después del intento fallido anterior, pero parecía que los humanos realmente nunca podrían tener suficiente tierra o recursos para satisfacerse. Fue una pena, pero bueno, la vida sigue. Pero el reloj estaba corriendo. 6 meses más, eso es todo lo que les queda. Ken se sentó en su oficina, con los pies apoyados en su escritorio mientras lanzaba otro cuchillo hacia las fotos de los 7 espadachines. Punto de vista narración. El entrenamiento constante estaba empezando a pasar factura a algunos de los Blades, más específicamente, Akira estaba aburrido y quería hacer algo más productivo con su tiempo. Parecía que ahora también encontraba aburrido matar escondites de bandidos al azar, así que al final, comenzó a entrenar con los demás. Bueno, lo intentó de todos modos. Saburo lo reprendió de la manera más amable posible, y Toso le dijo que era una completa pérdida de buen tiempo de entrenamiento. Ken tampoco estaba tan interesado en pelear con nadie, estaba demasiado ocupado entrenándose a sí mismo y a los niños de la hermandad. Tenía poco tiempo libre ya que tomó un enfoque más directo en la formación de los niños, pero al menos todos avanzaban mucho más rápido de lo esperado. Desafortunadamente, eso significaba que Akira ahora se quedó sin un compañero de juegos, sparring partner, al menos hasta que Kazue intervino. El prodigio de Uzumaki pensó que sería una manera fácil de pasar el tiempo, así como medir un poco más la fuerza de los Blades. Ken le aconsejó que no aceptara el duelo. En sus palabras, esto no tiene posibilidades de terminar bien para ninguna de las partes. Pero Kazue solo pensó que sería una buena manera de pasar el tiempo, era solo un combate al final del día. También lo hicieron lejos del recinto, en un claro en algún lugar cerca de su montaña. Kazue todavía consideraba que la tercera espada era la más débil en ese momento, por lo que pensó que sería una pelea fácil de elegir. A primera vista, Akira parecía ser un antiguo shinobi despreocupado, uno que en realidad no debería tener ningún lugar dentro de las espadas. La percepción del miembro de Uzumaki cambió un poco cuando comenzó la pelea. La sonrisa de Akira no desapareció del todo, su actitud era la misma, pero era como si se hubiera accionado un interruptor. Su velocidad puso instantáneamente a Kazue contra las cuerdas. La tercera hoja ya estaba sobre él en el momento en que comenzó la pelea, cortándolo con 2 hojas. Kazue estaba en apuros para bloquear, cuando dio un paso hacia atrás, su mano se rasguñó un poco, el Uzumaki miró con los ojos muy abiertos mientras la tercera hoja lamía una sola gota de sangre de su hoja. Akira inmediatamente cortó el suelo debajo de él con una sonrisa en su rostro, formando un extraño sello de pentagrama. En ese momento, Kazue supo que tenía que hacer algo. En un ataque de pánico, brillantes cadenas doradas brotaron de su espalda y se desgarraron hacia la tercera espada y el suelo frente a él. Akira no parecía demasiado perturbado, solo se rió un poco y saltó a través de la lluvia de cadenas sin ninguna preocupación en el mundo, corriendo hacia Kazue una vez más. El Uzumaki tragó un poco cuando se dio cuenta de que el mástil resultaría más sangriento de lo que esperaba. Sus cadenas atravesaron inmediatamente los brazos y las piernas de Akira y lo empujaron contra el suelo, agrietándolo y levantando una enorme nube de polvo. Kazue se preocupó de inmediato por dañar demasiado a Akira, e inmediatamente abrió la boca para disculparse. Lo siento, no debería haber.
En ese momento Kazue sintió que todo su mundo se estremecía, sintió un dolor agudo clavándose en todos sus brazos y piernas, un dolor que inmediatamente lo dejó inmóvil. El polvo se disipó cuando Akira se rió un poco más, la tercera hoja había aterrizado sobre su espalda y todavía estaba empalada en el suelo, debajo de él estaba su propia capa, con un sigilo muy familiar dibujado sobre ella. Mierda, Kazue no sabía muy bien para qué era el sigilo al principio, había atacado exactamente porque no quería averiguarlo. Ahora entendía exactamente lo que era. Tomó un poco de mi sangre, y ahora estamos unidos. ¿Qué técnica suicida? Akira lo miró con una sonrisa ligeramente enloquecida, cada vez que luchaba un poco contra sus ataduras, Kazue sentía más dolor. ¿Cómo puedo salir de esto? Desafortunadamente, Kazue no tuvo tiempo de darse cuenta de eso, ya que una voz estalló a su lado justo cuando estaba a punto de intentar arrojar a Akira con sus cadenas. Creo que esto cuenta como un punto muerto. Ken ya estaba a su lado, con el rostro enmascarado frente a Akira, quien todavía luchaba, incapaz de escapar de las cadenas de sellado de adamantita. El asesino ciego no pudo evitar sonreír al sentir las cadenas. Había observado la batalla desde el principio exactamente porque quería ver personalmente cómo funcionaban las legendarias cadenas. Sentirlos en persona era sin duda otra cosa. Ni siquiera sé si puedo cortarlos. Ken entendió cada vez más por qué las otras naciones veían a los Uzumaki como una amenaza. Además del hecho de que su línea de sangre les otorgó reservas de chakra y resistencia absurdas, también tenían límites de línea de sangre como este. Kazue no argumentó en contra de llamar a la situación un empate, simplemente se retractó de sus cadenas y se disculpó una vez más por lastimar a Akira. Luego miró en estado de shock cuando las heridas de Akira se cerraron en segundos, sin dejar ni el más mínimo rastro de ellas en su cuerpo. Después de ese incidente, los dos se batirían en duelo muchas veces. Lento pero seguro, Kazue había descubierto cómo funcionaba la técnica de Akira, pero necesitó perder algunos de los mástiles. Fue mucho más difícil para él atrapar a Akira en sus cadenas ahora que la tercera espada sabía que era imposible escapar de ellas. Sin embargo, Kazue no era tonto, entendió que si estaban en el campo, probablemente no tendría ninguna posibilidad contra Akira. Habría muerto en su primer encuentro si fueran enemigos reales. Akira parecía poder ignorar todos sus ataques, y todo lo que realmente necesitaba era una gota de sangre para terminar una pelea para siempre. Ken estaba un poco en contra de que ellos pelearan constantemente al principio, pero tampoco se molestó en detenerlos, ya que no quería quitarle la diversión a Akira. Kazue aprendió una valiosa lección. Las apariencias pueden ser muy engañosas. Akira puede haber tenido un comportamiento agradable y era fácil llevarse bien con él. Pero también era el más loco, posiblemente, de los Blades, y al mismo tiempo era el más fuerte. Su locura era producto de sus experiencias pasadas, al igual que su fuerza. Kazue, a pesar de no unirse a la Hermandad Oscura, logró encontrar un buen amigo en Akira, que era una persona muy genuina. Era una raza rara en el mundo shinobi, por lo que Uzumaki entendió que tenía suerte de encontrar un amigo en Akira, especialmente cuando estaba tan lejos de casa. Ken tampoco estaba en contra de que fueran amigos. Especialmente desde ahora, Kazue estaba poniendo más esfuerzo en enseñarle a Akira por separado. Joe también estaba tomando las cosas rápidamente, así que no era como si tuviera mucho tiempo para vigilar las relaciones en las que entraban los Blades. La princesita estaba demostrando ser aún más absorbente que una esponja. Se lo tomó todo con calma y con un entusiasmo inextinguible. Fue bastante entrañable para Ken, ya que pudo ver una versión más infantil de su yo pasado, una que tenía un poco menos de defectos, en ella. Ella tenía las mismas aspiraciones que él tuvo una vez, pero tenía un maestro adecuado para evitar que se desviara por el camino equivocado. Era algo que le faltaba mucho. Ella también tenía una red de personas que la apoyaban en su padre y Mifune, lo que sin duda estaba haciendo maravillas por su estado mental. A su edad, Ken todavía estaba dando vueltas en el sistema de cuidado de crianza temporal, no era un momento agradable, pero se desahogaba matando animales pequeños. Joe había comenzado directamente a matar gente, bueno, bandidos. Prisioneros más específicamente. Eran principalmente solo accesorios para cuando Ken decidió enseñarle más sobre la tortura y la recopilación de información. Ahora tenía una mano notablemente firme y podía torturar a la gente durante horas con una sonrisa en el rostro.
Se veía tan linda e inocente en esos momentos, ojalá sus manos no estuvieran cubiertas de sangre todo el tiempo. Realmente estropeó la imagen. Independientemente, Ken, en algún momento, decidió que entrenar a Joe era una empresa que valía la pena. Y no solo porque ahora estaba en los mejores términos con la Tierra de Hierro. Ella es así de talentosa, al igual que yo, tengo curiosidad por ver en qué se convertirá. Además de eso, Ken también había comenzado a entrenar en algunas otras técnicas que no podía comprender de su vida pasada. Más concretamente, empezó a experimentar con la técnica del antiguo NR. Uno Assassin de vuelta en su mundo pasado. Era el que había venido antes que él. El ex mejor en su campo de especialización. El hombre era principalmente una leyenda y esencialmente se había retirado cuando Ken/Joseph comenzó su juerga. El hombre también tenía un apodo propio, The Reaper. Era mucho más sencillo que el de Ken. Su técnica era esencialmente un método extraño de usar vibraciones para reventar vasos sanguíneos dentro del cuerpo humano. Se decía que podía matar o noquear a alguien con solo tocar una pared que se interponía entre ellos. Era una técnica tan mortal que se había vuelto infame, y muchos la habían probado. Pero solo The Reaper pudo hacerlo de manera consistente. Ahora que podía sentir perfectamente las vibraciones en el aire, decidió probarlo. Ken descubrió rápidamente que la mayoría de los rumores probablemente eran exagerados. Era mucho más difícil hacerlo a través de las paredes, completamente imposible sin chakra y específicamente la naturaleza del viento. The Reaper probablemente solo pudo hacerlo a través de paredes y ventanas de vidrio. Lo probó en prisioneros y le tomó bastante tiempo descubrirlo por sí mismo. Solo conocía la teoría, pero nunca había sido capaz de ponerlo en práctica en el pasado. Al principio, a lo sumo solo podía reventar los tímpanos de alguien y agitar un poco su cerebro. Luego, sus vibraciones comenzaron a causar una hemorragia cerebral, y eso fue lo más poderoso que pudieron obtener. Ken descubrió que poner una gran cantidad de chakra podría conducir a convertir el cerebro de alguien en papilla usando dichas vibraciones. La técnica era un poco agotadora ya que las personas en su mundo actual eran más duras, por lo que las vibraciones mismas debían ser más fuertes. Había una pequeña advertencia con la técnica, uno necesitaba crear vibraciones golpeando una superficie. Podría estar cerca del cuerpo de un humano o directamente del cuerpo humano. Pero Ken no podía crear las vibraciones correctas sin tocar una superficie sólida adecuada. Aún así, la técnica era mortal incluso con esa pequeña restricción. Tan letal, de hecho, que asustó un poco al Strauman mientras miraba los cuerpos que el entrenamiento de Ken dejó a su paso. Sin saber nada mejor, Saburo inmediatamente asumió que Ken fue quien creó la técnica. También le preguntó un poco a Ken cómo funcionaba, y la explicación de alguna manera selló el trato para él. Una técnica de liberación de viento de rango S de cuartos cerrados que esencialmente ataca solo el interior del cuerpo de uno, tal absurdo solo es posible cuando nuestro querido líder está involucrado. Menos mal que no somos enemigos, de verdad, esta asociación se ve cada vez más ventajosa a medida que pasa el tiempo. El Strauman silbó mientras recogía los cadáveres de los prisioneros y se deshacía de ellos. Y mientras hacía eso, Ken caminó lentamente de regreso a su oficina. Sus sentidos estudiaron el estado actual de su organización. Antes de que se diera cuenta, había pasado meses enteros investigando su nueva técnica. Ante sus propios ojos, muchos de los niños de la hermandad habían alcanzado la edad en la que ahora se les daba la opción de unirse a un departamento. Todos ellos optaron por ingresar en la división de cazarrecompensas. El departamento de Toso se amplió de inmediato, ya que ahora tenía 26 nuevos reclutas, todos con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años. Ken se vio obligado a bajar un poco la edad de ingreso. Algunos niños mostraron muy prometedores y prácticamente todos ya querían estar en el campo. De todos modos, no importaba cuánto le rogaran, Ken no se movía mucho en cuanto a la edad, 14 era el límite, y ya lo estaba empujando. No le gustaba la idea de niños corriendo por los campos de batalla. Incluso si los niños no estaban exactamente indefensos. Pero ahora tenemos manos más que suficientes, tanto progreso en tan poco tiempo. Ken llegó a su oficina en algún momento, pero no se sentó, sino que caminó hacia los carteles de los espadachines de la niebla y sonrió debajo de su máscara. Supongo que ha llegado el momento de la venganza es. Fin del cap, dale like y suscríbete.